Bueno, muchísimas gracias y bueno, no hemos estado juntos porque no me han invitado, así que Vea, usted sabe que siempre estamos a siempre las la respuesta, ¿no? órdenes para todo lo que sea, pues compartir el pensamiento de uno y las experiencias Ujú. con la ciudadanía y conversar con ustedes, que siempre es tan interesante hacerlo con quienes dialogan a diario y que adquieren una gran experiencia para intercambiar ideas. Economista, palabra clave la que acaba de decir, experiencia. Y usted le sobra experiencia en procesos electorales. Antes de adentrarnos en el análisis de la campaña, ¿no? Eh, ya, como decíamos al principio, ¿no? Hay gente que dice, ya están los resultados de las elecciones, solamente falta ir a votar. Hay otros que aseguran, juran y perjuran que el fraude se viene porque se viene. La pregunta es, economista, y con su experiencia y su recorrido, ahí nos comentará en cuántos procesos electorales en la región ha usted participado durante los últimos años, que ha de ser decenas y decenas. La transparencia de este proceso electoral del 20 de agosto con tiempos que han ido a la velocidad del rayo. ¿Y cómo lo ve? ¿Hay garantías de que haya transparencia para este próximo proceso electoral? Bien, veo Omar, ciudadanía. El Ecuador tiene ya más de 40 años haciendo elecciones. Ujú. Antes era el Tribunal Supremo Electoral, hoy es el CNE, pero tiene toda la estructura administrativa para hacer las elecciones adecuadamente. Tiene la tecnología de punta, todo lo que se va inventando en temas electorales tecnológicamente, excepto el voto electrónico, se lo va en todos nuestros países adquiriendo. Como usted bien decía, pues yo tengo gracias a Dios y a mi labor, una gran experiencia. Fundé el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica hace 18 años, luego de haber sido presidente del Tribunal Supremo Electoral, y llevamos alrededor de 140 elecciones desde México hasta la Argentina que hemos asistido como observadores. Y yo particularmente he estado en unas 110 elecciones, aparte de haber Nada sido más. incluso Nada más, poquito. haber sido en mi país tesorero de campaña de partido pobre como el CFP, cuando el candidato era el doctor Ángel Duarte Valverde, y haber sido también tesorero del partido Ricos cuando era candidato Álvaro Noboa. O sea que las conozco. Y Ha sabido todo. mire, el tema del fraude es una medida, digamos que es una acción que toman por lo general quienes ven que pueden perder las elecciones Ujú. y quienes no pueden tener control electoral. ¿Ya? Vea, yo he escuchado que dicen que el control electoral, que le van a cambiar las actas, que le cambian las actas, que el apagón, etcétera. Cuando hay voto manual y luego es electrónico la sumatoria de actas, en donde le pueden hacer cualquier cosa es en la mesa. Si usted no tiene la capacidad para poner una persona que le cuide todo el día la mesa, no se queje. Okay. Y eso solo pueden hacerlo los partidos estructurados, los partidos que tienen la capacidad para poner, en el caso de las presidenciales que son ahora y nacionales, tienen que poner 40,000 personas en las mesas en todo el país. Y aparte de la Revolución Ciudadana, absolutamente ningún otro partido tiene esa capacidad. Podrá tener hasta el dinero para pagar a 40,000 personas, pero esas personas lo que harán es retirar el acta y entregarla. Pero y el Y Partido eso Social Cristiano, economista, también así, ellos tienen una maquinaria electoral bastante interesante. vea, tenía una muy interesante en la ciudad de Guayaquil. Y por esa razón es que le voy a aprovechar su pregunta para citarle un ejemplo. En las últimas elecciones aquí en Guayas y Guayaquil, a las 5 de la tarde, la empresa Market y la empresa Sedatos nos dijeron a los ecuatorianos que los social cristianos ganaban con el 10% de diferencia la prefectura y la alcaldía. Sí. Uh-huh. 5 de la tarde. Yo estaba en una entrevista en un canal de televisión y me presentaron esos resultados. Y yo le dije a la entrevistadora, mire, yo preferiría esperar que el CNE empiece a entregar los resultados porque ya he visto fallar mucho estas encuestas. ¿Qué sucedió a las 8 de la noche? Que el CNE tenía los resultados irreversibles y eran totalmente diferentes. Ganaba Marcela Aguinaga con el 10% de diferencia y ganaba Aquiles Álvarez también con el 10% de diferencia. Si hubiésemos estado ahí con un candidato como Villavicencio o cualquiera de ellos, la ciudad se incendiaba. Si hubiese estado el candidato Villavicencio y el señor que era de la izquierda democrática, Andrés Páez. Señor Páez, se incendiaban Guayaquil porque les habían hecho fraude. ¿Qué pasó a las 9:30 de la noche?
que el Partido Social Cristiano, que tenía Aceptó. muy buena estructura en la provincia, salió a decir que había perdido las elecciones y que reconocía el triunfo de su adversario. Hay que reconocerle eso al Partido Social Cristiano, ¿no? Hay que reconocerle que aceptaron la derrota. Mire, pero es que lo que sucede es una cosa, que quienes dicen que le han hecho fraude nunca presentan las pruebas, y esto es muy sencillo. Cajas vacías. ¿Cómo usted puede demostrar que le hacen fraude? Diciendo, vean señores, en estas actas, en estas mesas, yo saqué 100 votos y resulta que veo que en el sistema tengo 50 votos. Por favor, revísenla. Nadie presenta eso. Primero, porque no tiene las actas. Y segundo, porque las actas no pueden ser cambiadas. El otro día yo escuchaba a un señor que decía que cambian las actas. No, las actas no pueden ser cambiadas porque las actas tienen una barra, una lectura de barras. Un código, sí. Código de barras electrónico, que si usted anula una acta, tiene que reemplazarla desde el centro de cómputo con otra que pueda ser leída por el sistema. Es decir, que para cambiar un acta tendrían que pedir a Quito sí, que es le la haga misma una... lógica de los cheques, ¿no? Similar, esa misma barra. Exactamente. Entonces, anteriormente sí se podía hacer eso de cambiar las actas. Y era patético que afuera del Tribunal Electoral del Guaya se instalaba una camioneta con 2 personajes conocidos a esperar a que lleguen los presidentes de las juntas con las actas. Y se las entregaban a ellos y ellos les entregaban otra acta. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque eran de papel simple que las podían cambiar. Ahora, economista, basándonos en eso, economista, me permito hacer estas consultas también para desmitificar muchas situaciones, ¿no? A ver, en las últimas elecciones, 2021, las presidenciales me refiero, había una parte de la Revolución Ciudadana, sobre todo sus seguidores, que decían a Andrés Arauz le hicieron fraude. Yo personalmente creo que Guillermo Lasso ganó en buena lid. Por poco, pero ganó en buena lid. Sí, total. 1. Y 2, con su experiencia, ¿usted cree que hubo algo raro? No voy a decir fraude como tal, pero algo raro en lo que fue la disputa para pasar a segunda vuelta entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Mire, yendo en orden, en la primera vuelta, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Yacu Pérez pidió que le abran las juntas en todo el país, lo cual era imposible. Entonces tenía que identificar en qué lugares le podían abrir las mesas. Le abrieron las mesas en Guayaquil, que es donde él perdía, claro, porque él ganaba en los otros lugares. Le abrieron las mesas, no tenía ni delegados. Comenzaron a llegar unos indígenas de delegados y le sumaron en las mesas. Cuando ya usted hace recuentos en las mesas, cualquier cosa puede pasar si usted no tiene delegados. Son seres humanos y está jugando un clásico. De acuerdo. La política es una pasión y usted está en manos de las 5 personas que están en la mesa. Y fíjense ustedes lo que sucedió en aquello, que fue algo no raro, pero es el fanatismo que existe de ultraderecha y también de ultraizquierda. Que en Guayaquil muchos pedían hasta que Lasso renuncie la candidatura en ese momento porque consideraban que le podía ganar las elecciones. Imagínense ustedes. Sí, recuerdo. Pero se pusieron tanto los socialcristianos y el partido Creo con sus delegados a pelear los votos mesa a mesa. Y yo creo que sí ganó en buena lid con el pequeño porcentaje que ganó. Oiga, y en buena hora pensando en ese momento, porque si en ese momento a mí me ponían a elegir entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, yo votaba 5 veces por Guillermo Lasso. Pero fíjense, en Guayaquil habían personas que creyendo que Yacu Pérez le ganaba al correísmo, a Arauz en ese tiempo, preferían que ya gane Yacu Pérez. Y vemos que, o sea, eso no es para ser presidente de la República. Y lo estamos viendo ahora. Pero bueno, esa es la historia. Y en la segunda vuelta, vea, el control electoral que tiene la Revolución Ciudadana funciona. Y los máximos dirigentes, antes de 3 horas después de terminado el evento, estaban reconociendo los resultados. Porque usted tiene la información hasta estadística. Si usted no tiene el 100% de las actas, pero tiene un 30, 40% y las tiene de todo el país, la tiene bien repartido, usted ya sabe que esa va a ser la proyección. Oiga, y ese allanamiento, ¿se acuerdan que hicieron un allanamiento en una casa, creo que era en Sauces o en la Alborada, en donde decían que era un centro de cómputo paralelo que tenía la RC? Sí. Bueno, yendo al inicio de mi exposición de ahora.
Yo decía que el CNE tiene la experiencia, la estructura, sus directivos, sus directorios, o sea, sus ejecutivos, tienen experiencia para hacer la elección que quieran. En eso no tenemos problema. El problema a veces son los propios consejeros que se llaman ahora. Antes eran vocales, ahora se llaman consejeros. Okay. ¿Quién originó ese problema? El consejero Pita. Sí. Buen amigo mío, cometió un gravísimo error, quizás emocional. Le habían dicho al país que el no ganaba, que el sí en las 8 preguntas ganaba con el 70-30, con el 60-40. Y entonces cuando él llega y comienzan a ver los resultados, que era la inversa, que ganaba con el 55% el no en todas las preguntas. Entonces yo pienso que se puso nervioso y cometió ese error de acusar que había primero en el propio tribunal había un cuarto paralelo donde estaban llenando actas, ¿no? ¿Y qué es lo que era? ¿Qué es eso ahí? Es un auxiliar en donde las mesas cuentan los votos, entregan el borrador para que alguien ayude a llenar las actas y poderlas publicar. De esas actas que yo decía que no pueden ser falsificadas porque tienen que ser emitidas por el centro de cómputo. Y lo que es peor, que denuncian que la Revolución Ciudadana tenía un centro de cómputo paralelo. Oiga, todos los partidos organizados tienen pues un sitio. Claro. Solamente 1, 2, 3 sitios de donde reciben las actas, donde tienen sus computadoras y donde están ellos contando. O sea, lo que tenía... ¿Por qué no hicieron eso con el Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano lo tenía tan bien instalado que pudo a las 9 de la noche reconocer la derrota. Así es. Claro, es que el Partido Social Cristiano lo tenía en el Centro de Convenciones, creo. No, bueno, sí, entre otras partes. Eso puede ser público, eso no es ningún problema donde usted lo tenga, ¿no? Porque eso es su derecho a tener su control electoral. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el señor Jairal y el señor Duarte tenían en el edificio de Claro, en la Kennedy, ahí estaba el punto en donde estaban haciendo el conteo, porque todas las empresas tienen su personal y que están monitoreando y que la jornada esté totalmente normal y que esté desarrollándose sin problemas. Ahora, por lo que yo entiendo, Nicanor, discúlpeme la interrupción en esta, pero sí quiero preguntarle, porque de lo que escucho, esta narrativa del fraude, si bien es cierto, usted menciona que generalmente la dicen aquellos que no tienen chance de ganar, por lo que entiendo, y corríjame si estoy equivocado, hacer fraude saldría mucho más complicado y caro que hacer una campaña por lo legal. Mire, los que dicen que le van a hacer fraude, como le dije al principio, es porque no tienen estructura para cuidar los votos. Una cosa sí, no podemos mentir. Son 5 personas en una mesa. 5 que están en una final de un clásico, porque la política es una pasión. ¿Ya? Y usted cree que si vea, ¿qué sucedía en Guayaquil? Cuando Febres Cordero y Jaime Nebot eran aceptados por los guayaquileños como una extraordinaria administración municipal, ganaban con el 60% de los votos. Así es. ¿Verdad? Ya. El 60% de los guayaquileños estábamos con ellos. Esa es una realidad. Dígame usted, de las 5 personas que estaban en la mesa, el 60% ¿cuántos son? 3 personas. 3. O sea, 3 personas prácticamente eran partidarios de Febres Cordero y Jaime Nebot en su momento. No necesitaban ni siquiera tener delegados. Entonces, usted se imagina que si esas personas que tienen su corazoncito, de repente le viene la mala gana y se pueden hacer cualquier cosa, la harán. Y eso no lo va a poder controlar los consejeros desde Quito ni los vocales en cada provincia. Por eso los partidos políticos tienen que tener un delegado que les ayude a revisar su mesa. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que el único que va a poder controlar las 40.000 mesas es la Revolución Ciudadana. Porque es el único partido. Pero qué triste también, economista, ¿no? Aceptar esa realidad nuestra, de que hay que necesariamente meter 40.000 personas para cuidar el voto. No. O sea, tenemos que poner guardias, guardias de seguridad en la democracia. Eso es aquí y en todas las partes del mundo, y yo lo respondo por Latinoamérica, donde existe voto manual. Todos los lugares donde existe voto manual hay delegados de los partidos políticos. En donde no hay problemas de acusación de fraude es precisamente donde los partidos organizados tienen delegados en todos los partidos. E incluso hay hay países como en Honduras, como en El Salvador, en donde los partidos políticos
ponen miembros de mesa para que ellos mismos cuiden sus votos. ¿Por qué? Porque son países que tienen partidos que tienen 80, 100 años de existencia, 50 años de existencia. Nosotros aquí lo que tenemos es líderes de ciertas épocas, no partidos políticos establecidos. ¿Ya? El Partido Social Cristiano estaba en lo alto cuando tenía a Febres Cordero y a Jaime Nebot, y en un sector del país, porque no eran líderes nacionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué resulta? Que aquí nosotros siempre vamos a tener del tener delegados en las mesas, y ahí es que habrá tranquilidad. Ahora. Fíjese usted, el candidato Villavicencio, que hace 2 años más o menos denunció que la ex ministra María Paula Romo era la repartidora de los hospitales. No tenía partido con quien inscribirse, quería ser candidato, buscó y encontró que la señora María Paula Romo le puso a las órdenes del partido. Es candidato de ese partido. No tiene militancia. En las últimas elecciones, qué sé yo, si es que participaron, no sacaron más del 3 o 2%. Todavía no están con la tarjeta en esta ocasión porque eso no funciona. Entonces, ¿qué estructura va a tener para hacer campaña y peor para cuidar los votos? Él está pidiendo que las Fuerzas Armadas le cuiden los votos. Es verdad, hizo ese pedido. Pidió, disculpe economista, porque esto hay que aclararlo a la audiencia. El señor Villavicencio, el día que se inscribió ante el CNE, pidió que los militares que están en las mesas tomen fotografías de las actas y que esas fotografías la envíen al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Barbaridad. Oiga, eso es de locos. Eso es de locos. No se ve en ningún país. Cada día los países mientras se van, mientras el país tiene fortaleza en sus partidos, no necesitan a las Fuerzas Armadas. Las necesitan cerca de los centros de votación, pero no cuidando como nosotros, que en cada mesa tiene que haber un militar para que nos brinde confianza. Pero eso es en cada país y hay que respetarlo. Y además, ¿qué tiene que ser un militar manipulando actas? No, primero, eso es imposible, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque no tiene la capacidad para cuidar sus votos, como tiene que cuidarlos todos. Vea, en la primera elección, le voy a poner un ejemplo, en México, cuando López Obrador pierde unas elecciones con muy poco margen, y decía que le habían hecho fraude, el presidente Calderón le ganó las elecciones. Él acusaba fraude y salió un mes a reclamar fraude. ¿Por qué no lo pudo comprobar? No tenía las actas. Todavía no estaba organizado y no tenía las actas. Claro, por eso es que tuvo que crear Partido Morena, que ahora es una gran potencia. Usted le escuchaba hace un momento hablar del líder peruano que falleció, Alan García. Ya. Su partido era un partido organizado. En la elección que él fue presidente, la última ocasión, que disputó contra Ollanta Humala, así es. Cuando Ollanta Humala era partidario acérrimo del chavismo. Así es, sí. En ese tiempo era chavista. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que en la primera vuelta, así como Lazo y Yacu Pérez se disputaron, allá se disputaba un partido de la derecha con la candidatura de Alan García. Pelearan voto a voto con una diferencia mínima para entrar a la segunda vuelta con Ollanta Humala, que se lo llevaba largo. Pero él tenía las actas. Las otras no tenía actas. Y terminó él ganando la entrada a la segunda vuelta. ¿Y sabe qué? La sociedad peruana antichavista quería que entre Alan. Porque sabía que si Alan entraba, toda la derecha se unía a Alan y ganaba Alan García y no ganaba Ollanta Humala. Cosas de la vida, ¿no? Que Alan García llegó con ese poder y luego terminó siendo un grandísimo amigo de Lula, de Correa, de propio Chávez. Porque Alan le podrás decir lo que sea, pero tenía una mente política que él podía sentarse a conversar con el que sea. Un tipo brillante. Sí, un tipo brillante, realmente brillante. Fíjese al punto que él, conociendo la política de su país, prefirió suicidarse a estar encarcelado como tantos presidentes peruanos que tienen sus leyes que hacen que... Allá es deporte nacional hacer el show político en Perú. Ahora, economista, entonces, ya para adentrarnos al último bloque de la entrevista, a ver, ya analizamos, desmitificamos este tema del fraude, cómo es el fraude, que si es el fraude, que ya te están cantando el fraude, perfecto. Ahora,
¿Cómo ve la campaña, economista? Porque usted también, aparte de experto electoral, también le gusta, le apasiona, como usted dice, es una pasión la política. ¿Cómo ve la campaña hasta el momento? Hay una guerra de encuestas que ya se está dando. En todas, no cabe duda que está Luisa González primero, pero hay unos que dicen que no le basta la primera vuelta, hay otros que dicen la gran pelea va a ser el que pase a segunda vuelta, pues unos dicen que es Yacu, otros dicen que son Horner, Villavicencio dice que gana en una vuelta, que Herbas dice que está como que empujando desde atrás, aunque tiene pendiente todavía el tema del contencioso electoral. ¿Cómo ve esta campaña? Que ya estamos a 46 días de ir a las urnas. Mire, esta campaña es muy sencilla. El único partido que tiene estructura y que tiene hoy está fortalecido con el único, primero que tiene detrás al único líder que tiene el Ecuador. Hoy no hay otro líder en el Ecuador que no sea Rafael Correa. Hace 2 años, en primera vuelta, un desconocido que no era muy buen candidato sacó el 34% y en la segunda vuelta sacó el 48%. De allá para acá se organizaron, ya tienen propio partido con su propio número, la RC5, ganaron las elecciones en Guayas y Guayaquil, o sea, prefectura y alcaldía. En Pichincha, prefectura y alcaldía. Ganaron la prefectura de Manabí y un montón de cantones. Ganaron la prefectura de Azuay. Eso significa casi el 70% de los votos. Pero, economista, aquí le hago un pare. Pero, a ver, Aquiles Álvarez gana con un 39%, que fue lo que en su momento sacó Viviana Bonilla, que sacó 40%, me acuerdo, en el 2013. Así es. Ya. Así es. Marcela Guiñada también consigue un 40% bastante sólido. Pero, en cambio, Paola Pavón y Pavel alcanzan una victoria con 20 y pico y muy apretado en comparación con el resto de sus competidores. A Leonardo Orlando, ojo, no fue una elección sencilla. El señor Casanova le hizo calor y bastante, pero creo que igual quedaron como 36-43 por ahí, ¿ya? De lo que se decía, ¿no? Que Manabí es la cuna del correísmo. Fue una elección disputada. Manabí, digamos, porque y lo mismo, Manta no es correcto. Y lo mismo en Azuay. Ojo, el señor Lloret también, nadie lo tenía en los cálculos. Gana, pero gana también por unos porcentajes no tan abrumadores, Nicanor. Así es, pero esas son elecciones municipales. Así es. Donde juegan otros factores. Totalmente. Primero usted tenía, por decirle, en Manabí tenía como 12 candidatos a prefectos, y esos candidatos tienen candidatos a alcaldes, y esos alcaldes tienen candidatos a concejales, y tienen juntas parroquiales. Entonces es una votación atomizada donde las personas no votan por el gran líder, ¿sí? Siguen, cuando es un gran líder siguen, sino que votan por su vecino, por su pariente está en las listas. Ahora no, bueno, es verdad. Ahora es personificado. Vea, estamos en algo muy parecido a lo que se vivía en el 2013. Ya, con Rafael Correa, porque aquí el candidato Luisa González está resultando una excelente candidata. Tiene muy buena imagen, buen discurso, ha sido aceptada. Se le hace difícil a la gente atacarla, más aún por lo que es mujer, ¿ya? Y que resulta que la figura que está destacándose es Rafael Correa. Y mire, yo en algunas entrevistas dije en alguna ocasión que Jaime Nebot y Rafael Correa jugaban deportes distintos, el uno básquet y el otro fútbol. Pero los dos en Guayaquil sacaban el 60% de los votos, sí, para presidente Correa y para alcalde Jaime Nebot. Y lo mismo pasaba en Guayas. Y eso es lo que va a suceder ahora. En Guayas, anote, no va a sacar menos del 55% la Revolución Ciudadana. En Manabí va a andar arriba del 60%, porque no hay con quién más competir. Mire usted, ¿cómo puede hacer campaña el señor Villavicencio sin partido? Dígale al señor Villavicencio que entre al Fortín o a la entrada de la 8, que vaya al Guasmo. No lo acompaña nadie. Los medios de comunicación serán quienes le hagan la campaña. El señor Topic, no sé, la maquinaria social cristiana no se va a mover como cuando estaba Jaime Nebot y Cintia Viteri. Ya ellos abandonaron. Creo que no lo sienten propio todavía, Topic, ¿no? No lo sienten y hay demasiado corto tiempo para sentir lo propio. Mire, el señor Yacu Pérez era apoyado por la CONAIE y Pachacute, que venían de un levantamiento de orgullo de ellos. Oye, ¿de quién es candidato él?
del señor Larrea, que sacó en la última elección como el menos del 2% de los votos. Él no logra siquiera armar un movimiento, el movimiento Agua que trató de formar. Y la CONAIE no lo apoya. Y lo apoyan del Pachacute, pero el sector que traicionó y que apoyó a Lazo. Oiga, y todo lo que huele a Lazo no tiene votos. Claro. Entonces, con Hervas, que fue el cuarto y que era el que se le veía como con futuro, ya no es de la izquierda democrática, sino de otro partido, donde está peleando todavía ser candidato. Entonces, en esas circunstancias, es muy difícil que la gente vaya a buscar a alguien de ellos. Vea, ese 19% que sacó Lazo se va a repartir entre dos personas, entre Villavicencio y Topic. Entre los dos van ¿Y a... Sonnenholder? Sonnenholder va a coger algo de la votación de Hervas y algo también de la votación de la derecha guayaquileña y costeña, llegará también a un 8 o 9%. Por ahí van a ir los resultados entre los tres. O sea, entre los tres no van a alcanzar el 35-40% de los votos. ¿Usted cuánto calcula entonces cómo podría quedar la situación? La situación en primera vuelta va a ganar la Revolución Ciudadana, en mi concepto, en mi análisis, siquiera entre un 46 y 48%. El que le siga no va a llegar al 20%. El que le siga no va a llegar al 20%. En asambleístas van a tener unos 55 o 58 asambleístas, gracias a que cambiaron el método. Si tuvieran el método de Hong, todavía tendrían 75 u 80 asambleístas. Esa es la realidad. Oiga, pero ahí yo creo que esas cifras están demasiado lentas. Ahora es que ni siquiera el buró de la RC lo está manejando así, pues, Nicanor. Vea, le cuento una cosa. En el mes de octubre del año pasado, me hicieron una entrevista y me preguntaron qué van a hacer las ganadoras. Yo le dije, vea, la Revolución Ciudadana va a sacar el 40%, y lo dividido que está la provincia del Guayas en las prefecturas, ella va a ganar las elecciones entre el 36 y 40%, y quien le siga pues sacará 25%. Lo acerté, porque es el comportamiento del electorado. ¿Qué tiene que garantizar o qué es lo que tiene que cuidar o qué tiene que conseguir la RC para llegar a las cifras que usted está diciendo en primera vuelta? ¿Tiene que enfocarse en la costa? ¿Tiene que volver al 2-1, 3-1 en Manabí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, usted dijo hace un momento unos resultados en Quito. Yo estuve analizando los resultados de Paola Pavón. Cuando ganó la primera ocasión, ha superado como 7% en esta elección. La anterior la ganó con el 22-20%. Y Pavel Muñoz, que ganó la alcaldía, la ganó con cerca del 30%. ¿Ya? Que resulta que en la última elección de Arauz sacó el 15% en Pichincha, y eso es lo que le dio el triunfo a Lazo. Pichincha fue el que le dio el triunfo a Lazo en 2021. Ya en el peor de los casos, ya tiene garantizado un 30% en la provincia de Pichincha. Okay. En el peor de los casos. Ahora, dígame una cosa. Ahora están peleando la presidencia. Y en el gobierno de Correa, ¿cuántos burócratas habían en Quito con empleo? Bastantes. Ahora hay 250.000 burócratas menos que ganaban buen sueldo con Correa. Esa es otra realidad, pues. Esa es otra realidad. Y ahora tienen maquinaria para hacer campaña. Antes no tenían maquinaria para hacer campaña. Hoy tienen la maquinaria de los gobiernos provinciales, municipales, que eso cuenta. Eso cuenta. Claro. No ahora, es que vayan a salir. Para ir cerrando, Nicanor, ya las dos últimas consultas, una mía y una de Johan. ¿Cuánto peso crees que tendrá el debate del 13 de agosto? Mire, no va a tener mayor peso. Ya hasta esas alturas estará todo decidido. Y bueno, todo va a ser sería una semana antes de nuestra teoría de que iba una semana antes. Sí, creo que sí. Y vea, y todo será cargamontón. Si hacen cargamontón contra una mujer inteligente y que tiene que tiene buen pico de oro, Luisa González, van a terminar, si le hacen cargamontón, van a terminar favoreciéndola. O sea, eso no va a tener mayor incidencia. Lo que sí tenemos que estar alertos los ecuatorianos es que, imagínese usted, en el supuesto no consentido, en mi opinión, y gane un Hervas o gane un Otto o gane un Yacu. ¿Sabe con cuántos asambleístas llegarían ellos si ganan? Claro, estamos hablando... Con 10 o 12 asambleístas. ¿Usted sabe lo que harían con el país un señor como estos en la presidencia con 10 o 12 asambleístas de su tienda política? Repartir el país.
Entonces ahí sí, pues el señor quizás fue ya pensando en eso, el señor Villavicencio, que dijo, no, pues yo la tengo a María Paula Romo, si gano, ella tiene experiencia en repartir hospitales, me reparte el país y ya gobierno. Porque eso, oiga, sería un desastre una administración de cualquiera de ellos, no por ellos personalmente, por la situación política. Fíjense que un hombre con la capacidad de Guillermo Lasso personal, no estoy hablando ahorita como presidente, banquero, empresario, muy bien relacionado con empresarios del Ecuador y del mundo, con gran cantidad de amigos empresarios que lo pudieron ayudar en la asamblea, por no contar con un equipo propio de asambleístas fuerte que lo ayude a gobernar, y más su incapacidad, miren lo que termina. Entonces, imagínese usted que cualquiera de ellos llegue al poder, pues sería un desastre para nuestro país. La verdad, Nicanor, por lo que escucho, el panorama no es muy alentador si es que no llegáramos a tener a uno de los candidatos que más o menos tenemos previstos que gane. Ahora, mi pregunta final para usted es, en este escenario particular, con el escenario político tal y como está, un contexto controvertido, desde la muerte cruzada para acá, solo hemos visto la cosa moverse para mal. ¿Se considera en algún punto que el mejor escenario para usted, esto es personal, será Luisa González como presidenta? Mire, yo no quiero ir a lo personal, aunque le digo, a mí me ha impresionado muy bien su candidatura, su persona, conociéndole su accionar en estos días como candidata y cuando fue diputada, que en alguna forma también se hacía notar. Pero es el único partido que tiene estructura para poder gobernar el país. Los demás no tienen, tendrán que ir a buscar a cualquiera. Y en las circunstancias que tiene ¿usted cree que un señor va a ir de ministro, de algún señor que vaya pensando ir de ministro, de alguien que sabe que a los 2 meses lo cambian? Claro. ¿Por qué no ha podido el señor Lasso hacer obras importantes? Porque para hacer una obra importante usted necesita planificarla, ponerle presupuesto, subirla al portal de compras públicas, demora 1 año. Y el funcionario estaba todos los días sabiendo que en cualquier momento lo sacaban porque si había una negociación en el Congreso lo tenían que cambiar. Entonces, por eso nunca vimos hacer obras importantes. Las vimos hacer en el gobierno de Correa, no porque Correa solamente fue un gran gobernante, sino que tenía el respaldo y la estructura para poderlo hacer. Estructura para una elección, estructura para gobernar. Para gobernar, es sencillo. Solo la historia nos dirá si en esta ocasión gobiernan bien o gobiernan mal. Pero nosotros hoy sí tenemos en el Ecuador, con que nosotros los que ya somos un poco mayor, como los que ya tenemos mi edad o parecida a mi edad, no la puedo decir porque los artistas no decimos la edad. Dejémoslos con ciento cuánto elecciones encima, 100 y pico elecciones. Mirámoslos en elecciones. Dejémoslos en las 110 elecciones. Claro. Mira, podemos comparar qué pasaba en el Ecuador hasta el 2006, qué pasaba del 2007 al 2017 y qué ha pasado en estos últimos 6 años. De acuerdo. Y podemos analizar y tomar nuestra decisión. Los más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, tienen para comparar lo que pasó pues del 2007 al 2017 y lo que hemos vivido estos 6 años del gobierno Moreno Lasso. Porque no decir que es un gobierno Moreno Lasso es mentir. El mismo señor Lasso en una entrevista dijo: el señor Moreno ha acogido mi plan de gobierno y está bien, él ha acogido mi plan de gobierno. Sí. O sea, no es que lo estemos inventando, ¿no? No aguanta una hemeroteca, Lasso. Así. Listo, economista. Ha sido el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, especialista. 110 elecciones, ¿no? 110 elecciones. 110 elecciones, ya me va a grabar. Y con estas son 111 para que te duela. Listo, economista, muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto ya después del debate, cuando ya estén los preparativos finales y toda la cuestión, ¿ok? Un abrazo, economista. Cuando ustedes gusten, muchísimas gracias. Felicidades. El economista Nicanor Moscoso. 9:35, 400.